En AM740 Radio Rebelde, haciendo la 7ª temporada de Quien Quiera Oír que Oiga. Son las 12 del mediodía, 28 grados la actual temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ya lo tengo en línea a el referente del movimiento, ya te digo, Movimiento de Liberación Nacional, precandidato a presidente, el compañero Martín Ayerbe. Ya lo tengo en línea. Martín, querido, Ezequiel Guasora te saluda. ¿Cómo andás? Muy buenos días, Ezequiel, un gusto hablar con ustedes. Bueno, Martín, contanos un poquito cuál es la idea, cuáles son las ideas que tenés siendo precandidato a presidente. Yo te voy a empezar a hacerle algunas preguntas. ¿Cuáles son las ideas que tenés para la hidrovía, para el litio, para YPF, para Vaca Muerta, Lago Escondido? ¿Qué harías si llegás al sillón de Rivadavia con el Poder Judicial? ¿Cuál sería tu plan económico para poder bajar la inflación? ¿Qué harías con el tipo de cambio? Entre otras cosas, Martín. Bueno. te tiré todo, te tiré munición gruesa. Sí, va a ser todo respondido. Nosotros vamos, desde los proyectos de ley que estamos impulsando, que van a tomar estado parlamentario esta semana a través del diputado Tonioli, del Partido Justicialista de Santa Fe, nosotros vamos a reconstruir la marina mercante. Esa marina mercante va a ser primero charteada a casco desnudo, significa trabajar con buques en alquiler para ir sustituyéndolos mediante el financiamiento de la construcción de esos buques en astilleros nacionales, lo cual nos va a provocar solamente en industria naval 150.000 puestos de trabajo industriales a un promedio salarial que va a estar entre los $1.200 y los $2.000 por mes por trabajador. Eso nos va a permitir apoderarnos del flete marítimo y facturar $5.000 millones de fletes para los buques de bandera argentina. De esos $5.000 millones de flete vamos a obtener un 35% de ganancia, no menos de ellos, solamente por el flete marítimo, lo cual nos va a dar un promedio de $4 millones por día de facturación que vamos a volcar a la reconstrucción de la red ferroviaria argentina. Entonces, a los cerca de 80 talleres ferroviarios, 40 en la provincia de Buenos Aires y otros 40 en las 22 provincias restantes de la Argentina, nos va a permitir poner en cada uno de esos talleres $4 millones por día para poder reconstruir la red ferroviaria y el sistema logístico nacional. Eso va a provocar un efecto de 500.000 de puestos de trabajo ferroviario, 80.000 ferroviarios en talleres, unos 120.000 ferroviarios en pequeñas y medianas empresas proveedoras ferroviarias, como es nuestro caso, como es mi caso, que somos proveedores ferroviarios de Ferrocarriles Argentinos, fabricamos material ferroviario nacional, y esto va a provocar que esos 200.000 puestos de trabajo, cuando quemen sus salarios en sus respectivas pueblos, municipios, ciudades, van a provocar unos 300.000 puestos de trabajo en la comunidad de todos los que abastecen de bienes y servicios. Esto se completa con un plan aeronáutico y con un plan de producción de vehículos de carga y pasajeros, camiones, ómnibus y utilitarios argentinos que vamos a nacionalizar mediante una oferta de vehículos nacionales, como supimos hacer a partir de la década de 40, donde nace y tiene raíz la gloria de la industria automotriz nacional, que nos llevó a alcanzar con Rastrojero, Estanciera y Torino la producción nacional de vehículos tanto de turismo carretera como es el Torino, como utilitarios como es Rastrojero y Estanciera. Este plan de base logística propone para la Argentina del 2023 150.000 puestos de trabajo en industria naval, 150.000 en aeronáutica, 500.000 en transporte ferroviario y cerca de 800.000 puestos de trabajo en la nacionalización de todos los camiones, todos los ómnibus y los vehículos utilitarios para los argentinos que trabajan. Esta es la base del plan de pleno empleo a través de la creación de una corporación del Estado de transporte multimodal que va a ser la demandante de un compre nacional que va a orientar las órdenes de compra a la industria nacional con base en las cabeceras de empresas del Estado y las pequeñas y medianas empresas sostenidas en una cadena de valor que tiene órdenes de compra, certificación de calidad provista por los organismos de ciencia y técnica nacionales y el anticipo de factura, que significa que al PYME, cuando nosotros
le damos una orden de compra, vamos junto con él al Banco Nación, al Banco de la Provincia de Buenos Aires, y le decimos al gerente del banco, vea, esta es la orden de compra que tengo para este pyme. Necesito que usted le haga un anticipo de la factura. O sea, la factura que usted va a cobrar dentro de 6 meses o un año, usted anticípesla ahora mediante su instrumento fiduciario, que para eso está constituido, y le anticipa en el tiempo el dinero, porque el pyme esa guita la convierte en laburo y valor agregado nacional. Así que cumpla la función que tiene que cumplir el banco de anticipar el dinero para financiar la industria nacional. Así de simple y directo, y esto tampoco es una cosa que se nos ha ocurrido a nosotros, sino que históricamente se ha trabajado siempre así, por lo menos desde el 4 de junio del 43. ¿Esto es viable, Martín? Esto es necesario, y en la conducción de gobierno que me toque, y junto a todos los cuadros políticos que integran el Movimiento de Liberación Nacional de todo el territorio nacional, esto se puede llevar adelante, pero porque nosotros somos portadores de un nervio industrial que permite conducir en este sentido. En manos de abogados unitarios de la capital federal esto no se puede hacer. Porque cualquier manifestación del trabajo manual les resulta algo imposible porque no son capaces de cambiarse un cuerito en su propia casa. Tal cual. Con todo respeto por aquellos que realizan trabajo intelectual, pero cuidado, claro, porque los que realizan trabajo intelectual creen que los que somos trabajadores manuales formados en las escuelas fábricas de Perón, creen que nosotros somos brutos que no pensamos, y no entienden estos brutos que nosotros, cuando trabajamos frente a un torno, estamos todo el tiempo haciendo aritmética y geometría euclidiana, porque todo el tiempo estamos sacando cuentas y pensando, o cómo se creen que se hacen las cosas de este mundo. Lo que verdaderamente habría que poner en discusión es si las cosas que piensan los abogados y los economistas son cosas útiles para la nación argentina. Tal cual, Martín. Martín, te llevo al tema litio. Sí. Tenemos que nosotros volver a la ley 12.709, que es la ley que el general Sabio en 1941 crea la Dirección General de Fabricaciones Militares, por la cual se reserva. Esto es un plexo jurídico que es público y que cualquier oyente lo puede consultar. A ver, Martín, vamos de vuelta porque te perdí ahí. Bueno. Dale. Nosotros tenemos que ir hacia la recuperación del plexo jurídico soberano de los argentinos, que en el caso de la minería está en la ley 12.709 de 1941 del general Sabio, que es el padre del acero de la siderurgia nacional moderna. Ese plexo jurídico reza que todos los minerales y los combustibles necesarios, como es el hierro, como es el carbón, como es la piedra caliza, el níquel, el cromo, el cobre, el zinc, quedan reservados para el proceso de industrialización nacional y se prohíbe la exportación de minerales en bruto. Entonces, lo que se puede comerciar con el extranjero son productos terminados, chapas, perfiles, barras. Claro. Entonces, ¿esto qué hace? Permite que el valor agregado de la producción metálica quede en el país. Y a su vez, permite que no nos roben, declarando que se llevan barro, cuando en ese barro hay tierras raras, que son aquellos elementos de la tabla periódica que se encuentran en su base, lantánidos y actínidos. Algunos de ellos son de uso nuclear, como el uranio, por ejemplo, y algunos de ellos se utilizan para la industria de semiconductores en la electrónica. Entonces, algunos se utilizan también para, por ejemplo, la fabricación de los elementos necesarios para los autos eléctricos, como el neodimio, que se utiliza para imanes de alta potencia. Bueno, esto son elementos que se declaran las mineras integrantes del Commonwealth británico, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, súbditos de la corona británica, con lo cual los ingleses se disfrazan en la Argentina para realizar la explotación minera y llevarse los recursos minerales del país. Entonces, la vuelta de la Dirección General de Fabricaciones Militares a la explotación en el campamento minero, como históricamente se realizó y fue la base del desarrollo de la industria siderúrgica nacional con Altos Hornos Zapla y Somisa, en Jujuy, Palpalá y en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, es el camino y la senda a retomar
para que nosotros podamos tener integrada no solamente el litio, que es la vedette del momento, sino todos los minerales estratégicos que tienen como base de desarrollo para una industria electrónica nacional, porque si somos capaces de fabricar un satélite de telecomunicaciones como el ARSAT, mira si no vamos a poder hacer un televisor o un teléfono. Bueno, entonces, una de las vías de desarrollo es la electrónica nacional, que genera un quebranto en la balanza comercial de las importaciones de 10.000 millones de dólares, lo cual podríamos sustituir los argentinos y generar cerca de 1,5 millones de puestos de trabajo en electrónica nacional. Porque la cosecha que se vende al extranjero se quema en importaciones de productos que deberíamos fabricar por nosotros mismos. Con respecto al apalancamiento del peso argentino sobre bases sólidas y volver a tener un peso fuerte que defienda el poder adquisitivo del argentino, frente a estos agentes del imperialismo inglés que están hablando de dolarizar la economía argentina, de perder el acto soberano de emitir moneda y destruir el Banco Central. Todos estos ridículos no son solamente personajes ridículos por la apariencia que tengan o por sus dichos. Juegan todos para Inglaterra, porque quieren atar a la Argentina como si fuera un protectorado yanqui, un Estado libre no asociado, un Estado libre asociado al estilo de Puerto Rico, y que la Argentina se convierta en un prostíbulo, como es Puerto Rico, con prostitutas y reggaetón. Ya lo van logrando. El camino que tienen, lo van logrando. Fuerte lo que decís, sí. Bueno, no es joda esto, ¿eh? Yo estoy en Rosario en este momento. Ayer tuvimos un encuentro con la militancia del Movimiento de Liberación Nacional, donde dimos manifestación sobre aquello que es la doctrina nacional justicialista en el plano de la metafísica y la filosofía, las bases fundantes de aquello que con un profundo espíritu cristiano y humanista, el peronismo se manifiesta como tercera posición y mensaje ecuménico a todas las naciones del mundo a través de la autodeterminación, no solamente de las naciones y los pueblos, sino del libre albedrío y el discernimiento como dones que Dios nos ha dado a todos los hijos. Entonces, esta concepción de igualdad de toda la especie humana, porque todos somos hijos de Dios, incluso es conveniente hasta para los ateos, porque es la unidad total de la especie y el fin de la esclavitud de los hombres, y el fin de la explotación del hombre por el hombre, y el fin de la doctrina del inglés que determina que el hombre es lobo del hombre. Nosotros decimos, el hombre es la alegría del hombre. Ahora, estas manifestaciones son las que a nosotros nos permiten afirmarnos filosóficamente para fortalecer el corazón y para en espíritu lanzarnos a la conquista de aquellas cosas materiales que son las que necesitan terminar con la esclavitud material al cual se somete a los argentinos mediante la desocupación como sistema de control territorial y social, el trabajo en negro, que en extensas jornadas de trabajo se mantiene una condición de opresión para el pueblo argentino donde se sufre mucho y se labura demasiado para ganar demasiado poco, y que solamente un plan de pleno empleo con base en lo que estoy manifestando es aquel que va a permitir levantar los salarios y mediante la obtención del oro y la plata bajo la Dirección General de Fabricaciones Militares cortaríamos con una joda que, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, el 85% de la plata que se produce en la Argentina y el 50% del oro salen de la provincia de Santa Cruz a través de un instituto de privatización del Estado, que es Fomicruz, con el cual se lotean las zonas de explotación de oro y plata a los ingleses, y los ingleses apalancan su propio sistema financiero de usura internacional con oro y plata argentinas. Entonces, nacionalizar el oro y la plata permitiría tener un respaldo metálico de nuestra moneda y no estar dependientes del tipo de cambio en función de los depósitos en dólares que tiene el Banco Central. Porque acá seguimos bajo el régimen de convertibilidad de Domingo Felipe Cavallo, y nadie cortó con esa joda, y los cancheros y sobradores de la década ganada tampoco cortaron con esa joda. Entonces hay que dejarse de hacer los cancheros y dejar de ser sobrador,
Porque en la Argentina es de muy mal gusto ser de esa manera. Es mejor ser humilde, es mejor ser sincero y es mejor ser esforzado. Tal cual. No, sí, eso sí, eso sí. Ahí estamos de acuerdo, Martín, ahí estamos de acuerdo. Martín, tema soberanía, Malvinas, Lago Escondido. Bueno, Lago Escondido, nosotros hace bastante tiempo dimos manifestación sobre este tema, que lo quieren convertir en una cosa de un gran debate, y esto no es ningún gran debate, esto es corta la bocha. Al Lago Escondido hay que cortarlo con una línea ferroviaria, que es el proyecto del Ferrocarril Federal Andino, para unir Altos Hornos Zapla en Palpala, Jujuy, con la mina de carbón de yacimientos carboníferos fiscales Río Turbio, al sur occidental de Santa Cruz, pegado a la cordillera de los Andes y a nuestro límite con Chile, y con esa vía férrea unir las 11 provincias cordilleranas, y eso va a dar una cantidad de fuentes de trabajo, como ya describí, cercana al 500.000 de puestos de trabajo, completándose con un ferrocarril federal atlántico. Donde nosotros pasemos con una vía férrea a través del Lago Escondido y tengamos ocupación del territorio a través de las Fuerzas Armadas, expulsamos al enemigo inglés de la ocupación del continente americano, porque alguno puede decir que la cuestión Malvinas es difícil de abordar, porque la ocupación está muy acendrada desde 1833, y que recuperar Malvinas, algunos no saben cómo ponerle el cascabel al gato. Bueno, nosotros sí, pero a su vez, lo que sí resulta bastante más fácil es cortarle las uñas a los ingleses en la Argentina continental americana. Entonces, me pregunto yo, las empresas prestadoras de energía eléctrica, donde está el capital inglés detrás de testaferros que tienen rostro argentino, Sí. ¿no sería fácil cortarle las uñas y recuperar bajo control del Estado la generación eléctrica, la conducción mayorista y la distribución domiciliaria? Porque la empresa Enel de Italia está tratando de vender su paquete accionario de la Central Puerto de Buenos Aires. La Central Puerto de Buenos Aires abastece toda la capital federal, pero también la región sur del conurbano, desde Avellaneda hasta Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. Entonces, imagínate el campo y el mercado y los clientes que abastece, que podrían estar bajo conducción estatal, y cuando nosotros asumamos el gobierno, vamos a estatizar las empresas de generación, o sea, las termoeléctricas, Sí. las hidroeléctricas, y desde allí la transmisión mayorista y la distribución domiciliaria bajo una empresa estatal integrada verticalmente, como siempre lo supo ser en la Argentina, hasta el proceso de privatizaciones de la década del 90. Y con eso vamos a bajar. Nuestras primeras medidas de gobierno en la primera semana va a ser bajar la tarifa de la luz no menos de un 30% para empezar a estabilizar el sistema energético nacional. ¿Se puede hacer por qué? Y porque los italianos de Enel, que controlan Central Puerto de Buenos Aires, que fue construida por argentinos, obtienen no menos de un 30% de ganancia por quemar gas en Central Puerto de Buenos Aires. No es una tarea terriblemente difícil. Lo único que han puesto estas multinacionales son CEOs, gerentes financieros, son gerentes de personal que tratan de reducir la plantilla de trabajadores. Vinieron a eso, porque los que generan la electricidad son obreros argentinos, Ezequiel. Son muchachos como nosotros, los que laburan ahí. Claro. Hablan con nosotros. Es nuestra gente que habla con nosotros y que nos tiene bien clarita la data de lo que pasa ahí adentro. Ahora, Martín, ya que te metiste en esto de que la primer política de Estado va a ser bajar un 30% los impuestos, te voy a hacer una pregunta, no sé si es incómoda o no, pero ¿qué va a suceder en el gobierno de Martina Yerbe con el impuesto a las ganancias? Bueno, el impuesto que grava los salarios lo vamos a eliminar, por supuesto, porque nadie que esté bajo relación de dependencia puede ser tratado como aquel que es poseedor de capital. Claro. Porque el que cobra un salario, por más alto que sea, tiene que estar gravado como si fuera un rico que sobre el capital vive del interés.
porque el obrero no vive del interés, vive del trabajo. El trabajador, por más fino y delicado que sea su oficio, un cirujano que opera a corazón abierto, un abogado de una empresa del Estado como YPF. Bueno, hay gente que cobra muy buenos sueldos, bueno, pero también tiene altas responsabilidades, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, de acuerdo al esfuerzo que realiza y a las aptitudes que tiene, debe ser remunerado acorde a la responsabilidad y a sus aptitudes y al esfuerzo que realiza. Entonces, nosotros proponemos una economía de abundancia y que esos salarios deben ser respetados. No se lo puede tratar al trabajador como si fuera un especulador que vive del interés compuesto del capital. Entonces lo que necesitamos hacer es eliminar el impuesto a las ganancias, porque además todos esos muchachos, ganen más, ganen menos, porque puede ser un soldador de tubos de alta presión que está trabajando en Vaca Muerta o en Campo Durán en Salta, o puede ser un abogado, o puede ser un chofer de camiones de larga distancia. Todos esos están afectados por el impuesto a las ganancias. Sí. Juntando con la afectación del impuesto a las ganancias, toda esa muchachada de clase media gasta la guita acá. Sí, claro. Sí, y te fortalece el consumo interno. Sí, claro. Sí, y además la gasta en un auto, la gasta en construir la vivienda, la gasta en las vacaciones. Bueno, pero se van de vacaciones a Brasil o se van a Europa. No hay problema, que vayan y que lo hagan. Pero ¿eso cuánto dura? ¿Un mes? Después todo el año están acá. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Bueno, entonces eso permite además sostener producciones incluso de la economía regional. Porque muchos de nosotros hace tiempo que no comemos queso y jamón crudo. Oh. Tenés que sacar dólares. Andamos a paleta sanguchera, pero sí, y a mortadela. Bueno, igual a mí me encanta la mortadela, te digo. Sí, a nosotros comemos de todo porque nos criaron así. Lo que no ponen en la mesa lo comemos. Pero lo que quiero decir, claro, olvídate. Vamos a sostener cómo vamos a hacer la producción de quesos y de embutidos y de confituras nacionales si no tenemos un poder adquisitivo en el pueblo trabajador que permita adquirir eso. No puede la pyme argentina y los productores de la economía regional vivir bajo el sueño húmedo de las exportaciones. No exportan un carajo, si no tienen mercado interno mueren. Entonces lo que hay que hacer es fortalecer el mercado interno a partir de una política salarial de aumento del poder adquisitivo. Es mentira que los alimentos están caros en el país. Los alimentos valen lo mismo que hace 30 años. La cerveza en la Argentina hoy vale $1. Igual que hace 30 años atrás, en la década del 90, cuando se pedía un peso para la birra, que era un peso $1 y la cerveza valía $1. Igual que ahora. El kilo de carne vale entre 3 y 5 dólares, que es lo que siempre valió en la Argentina. El kilo de pollo vale $1.25, como siempre valió en la Argentina. Los alimentos valen lo mismo hace 30 años. Lo que hay es una caída del poder adquisitivo del salario. Ganamos cada vez menos porque nuestra moneda se deprecia. Entonces hay que frenar la depreciación de la moneda, apalancándola en un respaldo metálico, pero sobre todo con una emisión planificada en función de las horas de trabajo industriales que vamos a impulsar con el plan de pleno empleo. Entonces eso va a dar un poder adquisitivo que va a permitir que el argentino pueda comprar aquello que necesita y que ningún argentino cobre un sueldo inferior a que por hora de trabajo obtenga 1 kilo de carne pulpa en todo el territorio nacional. Estos son los términos que estableció Perón en su tiempo con respecto al poder adquisitivo del salario. ¿Qué es? Nadie puede ganar menos de 1 kilo de carne. Nosotros estamos planteando, Martín Miguel Ayerbe, 2023 está planteando, nosotros vamos a pagar salarios por los cuales todo argentino tenga garantizado por cada hora de trabajo el equivalente a 1 kilo de carne pulpa en todo el territorio nacional.
Tema justicia, Martín. Tema justicia es el tema preferido de la partidocracia demoliberal para victimizarse. ¿Cómo lo resolvió? ¿Cómo sería eso? A ver. Y claro, eso es el único tema. Parece que los grandes problemas del país son problemas judiciales. La gente se está cagando de hambre, no hay laburo. Lo que se gana laburando vuelve absurdo el trabajo. Es el régimen del usurero. Sí, tal cual, eso sí. Esa es la esclavitud del usurero, es ideológicamente sí. la conducción británica de la Argentina. El nominalismo, con el cual crearon toda esta agenda que ahora se denomina Agenda 2030 y todas las cuestiones de la autopercepción, toda la sanata esa progre, tiene origen sí. en una doctrina extranjera inglesa que es el nominalismo de Guillermo de Ockham. El nominalismo es aquella filosofía, es aquella doctrina inglesa que determina que en realidad la verdad no existe, sino lo que existe es lo que es nominado, aquello que es nombrado. Entonces aquello que el inglés dice que es aquello que existe, y todo lo demás no existe y no es verdadero. Ese pensamiento arbitrario constituye una filosofía que después deviene en que ese nominalismo materialista, utilitarista, contractualista y ateo del inglés es el que determina que el hombre es lobo del hombre y que como el hombre es lobo del hombre debe haber un sacrificio de libertad en un leviatán al cual subsumirse, al cual entregar nuestra libertad para no matarnos entre nosotros. Esto es absolutamente falso. Los argentinos sabemos perfectamente de que el hombre no es lobo del hombre, que el hombre es la alegría del hombre y que el hombre es amigo del hombre. Nosotros, cuando nos decimos compañeros, que no es solamente cronistas, cuando nosotros nos decimos compañero, cuando le llamamos la atención a otro diciéndole, compañero, ¿qué le estamos diciendo? Claro. Le estamos recordando algo que tiene un origen en el latín que es cumpanis, compañero, cum panis, aquellos que comparten el pan. Y tanto Leónidas de Esparta como Alejandro de Macedonia, el más grande general de la historia, al igual que José Artigas y la Liga Federal de los Pueblos Libres, el general San Martín e incluso el propio Perón, todos son compañeros porque esos hombres compartían el pan con sus propios soldados y todos comían en la misma mesa. Eso no significaba que eran todos iguales. Había una diferencia de rango. No eran todos iguales. Pero no dejaban de ser compañeros. Pero aquellos que están dispuestos en el campo de batalla a compartir la muerte, están dispuestos en la mesa a compartir el pan. Este es el orden moral al cual hay que volver. Entonces, cuando nosotros nos decimos compañeros, nos estamos llamando al compartir y a la unidad. Martina Yerbe, referente del Movimiento de Liberación Nacional. ¿Por qué el pueblo argentino te tiene que votar? Porque nosotros en un ciclo de gobierno de 4 años vamos a alcanzar la condición de pleno empleo, va a haber trabajo para los 25 millones de argentinos que hoy están en edad de trabajar, vamos a recuperar el valor de la moneda nacional fortaleciéndola para que el poder adquisitivo del argentino se mida en los términos materiales que acabo de determinar, que es el equivalente a 1 kilo de carne, con respecto a por hora. Con respecto al desarrollo científico técnico, estamos planteando que a través de las empresas del Estado, Comisión Nacional de Energía Atómica, ARSAT, CITEDEF, INVAP, Dirección General de Fabricaciones Militares, recuperar las industrias estratégicas que hacen a la producción de acero, a la producción de material de transporte, ferrocarriles, barcos, aviones y vehículos de transporte, que a través de fabricaciones militares y las Fuerzas Armadas desarrollar una electrónica nacional que nos permita un salto en independencia tecnológica y dominar las telecomunicaciones para cumplir de acuerdo a la ley de derecho a la información y la concepción del derecho humano a estar informado, que debe ser garantizado por el Estado argentino, y bajo el cumplimiento estricto de la Ley de Defensa Nacional, la 24.558, que en su artículo 8 determina la necesidad de que el presidente de la Nación, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, junto a su Estado Mayor Conjunto, el jefe de la Armada, el jefe del Ejército y de la Fuerza Aérea, determinemos
cuál es la hipótesis de conflicto del país. Y esto nos va a llevar a nosotros a determinar que tenemos una ocupación en el Atlántico Sur, que esa ocupación permite la depredación pesquera ilegal de nuestro recurso ictícola, que mientras en el mundo se consumen 19 kilos de pescado por habitante por año, en la Argentina se consumen menos de 6, y que aumentar no solamente el poder adquisitivo, sino la pesca argentina para poder surtir a todo el pueblo trabajador de pescado, de mariscos y moluscos del Atlántico Sur, es volver a restablecer un orden de bienestar nacional que nos va a permitir a los argentinos, sobre la base del pleno empleo, la armonía social. Y sobre esa base de la armonía social, el trabajo como eje rector y medida de todas las cosas. Todos los que trabajan son de nosotros. Todos los que son de la usura no son de nosotros. Todos los que son del trabajo son argentinos de bien. Todos los que están en contra del trabajo quieren la desunión nacional. Entonces, esto es un movimiento de rango superior por sobre los actuales contradictores. Porque hoy tenés a la derecha liberal que está anunciando el fin del trabajo, pero también tenés a la izquierda de los movimientos sociales que anuncia lo mismo que la derecha liberal, que es el fin del trabajo. Porque la derecha liberal, de base idealista en Hegel, tiene su equivalente de base materialista en Marx y plantean la misma sentencia que está dictada por una doctrina inglesa que es el precariado, diciendo que el fin del trabajo lo único que va a provocar es que nuestros hijos laburen con una bicicleta en la revolución del sándwich de milanesa a domicilio. Nos negamos a entregarnos al decreto del inglés, rompemos toda atadura con el inglés y nos manifestamos en libertad como argentinos a producir todo aquello que sea necesario para la patria y la vida del pueblo a través de un sistema nacional de producción que vaya nacionalizando a través de la sustitución de importaciones industriales los productos que nos inundan desde el extranjero. Por la patria, por el pueblo, por la unidad nacional. Querido Martín, muchísimas, pero muchísimas gracias, muchísima suerte, y sabes que contás con este comunicador, con este compañero, para lo que sea necesario. Un fuerte abrazo. Por supuesto, en este momento, de cara al cierre de listas del 14 de junio, a través de tu persona y de todos la audiencia, nuestras listas están abiertas para ser integradas en los debates plenarios que se van a ir dando en todas las provincias argentinas, porque esto lo vamos a hacer así, con los brazos abiertos, con la mente en paz y un corazón de mansedumbre, que es lo que se necesita para alcanzar esta unidad de argentinos. Te agradezco mucho y un abrazo para todos. Por ahí me tenés ahí, Ayer, por ahí me tenés ahí, Guarda. Vengan todos, acá hay un lugar. Fuerte abrazo, Martín, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Muy bien, ahí pasaba el precandidato a